Bienvenidos otra vez a esta serie El Leviatán. Después de suspender durante algún tiempo por diferentes motivos, de antemano me disculpo con la audiencia. Si es que el audio llega a tener ruido, ha sido un problema, razones por las cuales nos hemos atrasado con estos videos, aunque esta serie ya está por terminar, pero el equipo con el que cuento ya no está en las mejores condiciones, además del trabajo, entonces no me ha permitido acoplarme para continuar subiendo contenido para poder finalizar esta serie. Pero bueno, Dios ha permitido que tengamos esta oportunidad y a pesar de que tal vez el micrófono no esté en las mejores condiciones, pues este video saldrá así. Esperemos que para los que siguen ya tenga una mejor calidad del audio. Sin embargo, es apremiante que se presente esto. ¿Por qué? Porque en realidad esta serie está preparada desde hace prácticamente un año, pero se ha ido subiendo conforme se puede. Así que directamente al punto. ¿Por qué es importante que ya terminemos esta serie? Porque la geopolítica, el entorno geopolítico en el que nos encontramos ahora, es profético. Y yo quisiera haberlo podido presentar antes. Les digo, esto ya estaba preparado desde hace mucho tiempo, pero apenas se dio la oportunidad. Entonces, directamente, profecías contra Egipto. Esto es Ezequiel 29. Versículo 1. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dice el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice para mí. Este versículo directamente ya nos asocia a el dragón del Nilo, es decir, ese cocodrilo, porque la palabra dragón en el hebreo se puede referir a una especie de reptil gigante. Tanín, ya lo hemos visto desde los primeros capítulos. Ya incluso abordamos cómo el dragón era un símbolo del Nilo, etcétera, etcétera, del faraón. Pero este versículo lo pone muy sencillo. Este dragón representa dos cosas: al faraón y a Egipto, que de cierta forma es lo mismo. El faraón y el Nilo y Egipto es el gran dragón. Dios hablaba en doble sentido al rey y al poder espiritual detrás de él también. Recordemos Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, que está imitando a Cristo, que es o plagiando a Cristo, que es el auténtico dragón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dice Dios? Yo pues pondré garfios a tus quijadas. Eso se lo dice Dios tanto al faraón como a Egipto, que es el símbolo de ese cocodrilo, ese dragón, y al poder espiritual detrás de, que es el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. Le voy a poner garfios a tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás en campo abierto, no serás recogido ni enterrado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña para la casa de Israel. Dios está diciendo: ustedes fueron un báculo de caña, ustedes dominaron a Israel, lo castigaron, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Nos dice el cómo va a ser, y de hecho se parece mucho a un salmo donde se habla de Leviatán, cómo Dios castigó a Egipto cuando abrió el mar rojo. Sigue el versículo: cuando te tomaron con la mano, te quebraste y te desgarraste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y hacías vacilar sus lomos. Nos habla de un báculo débil, una mala ayuda en la cual Israel se llegó a apoyar. Aquí me corrijo, dije que Israel fue como una caña para castigar a Israel, no, fue como una caña de apoyarse. Por tanto, así dice el Señor Jehová: he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. La espada nos puede hablar espiritualmente de la palabra, que corta hasta los tuétanos, pero también es para salvar. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Entonces vemos cómo Egipto, como el faraón, se ensoberbecen por su poder, y Dios los va a humillar. Por tanto, he aquí que yo estoy contra ti y contra tus ríos. Recordemos, el Nilo
con 7 brazos, 7 cabezas, que también es un símbolo de ese dragón, de ese leviatán, está contra el río. ¿Por qué contra el río? Pues porque se ensoberbeció, era símbolo de su orgullo y porque es un símbolo del dragón. Ya lo hirió en la plaga de Egipto, cuando lo convirtió en sangre, lo va a volver a herir. Y pondré la tierra de Egipto en desolación, en soledad de desierto, desde Migdol hasta Sevene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Entonces aquí Dios les pone una profecía, un plazo de tiempo. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Este castigo suena muy similar a uno que Dios ejecutó sobre Israel, la diáspora, cuando los tomaron cautivos a Babilonia. Así dice el Señor Jehová: al fin de los 40 años recogeré Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino de baja condición. A partir de aquí Egipto no volvió a ser la gran potencia que había sido. Después de Babilonia fue conquistado prácticamente por la dinastía tolemaica, y lo que quedó del viejo Egipto era la dinastía tolemaica, que ya era griego. En comparación con los otros reinos será el más humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré hasta que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Continuamos en el verso 16. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, lo que habíamos dicho, que les haga recordar el pecado de irse en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor Jehová. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un gran servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y todo hombro pelado. Ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así dice el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él se llevará sus riquezas, recogerá sus despojos y arrebatará su botín, y esto será la paga para su ejército. En algún otro momento, en el capítulo anterior, vimos cómo a Nabucodonosor también se le comparaba con un dragón, y ahora resulta que Egipto, que es este dragón del Nilo, va a ser destruido por Nabucodonosor. De hecho, no hay mucha diferencia a nivel temporal cuando Nabucodonosor después también tomó Jerusalén. Y ambos países se fueron a una diáspora, se fueron a un cautiverio, Israel durante 70 años y Egipto durante 40 años. ¿Por qué? Porque Dios entregó a Nabucodonosor la tierra de Egipto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto ya es profecía, pero es cumplida a nivel histórico, pero nos sienta las bases para la profecía futura. Versículo 20. Le he dado la tierra de Egipto en pago por el servicio que prestó contra ella, contra Tiro, porque trabajaron para mí, dice el Señor Jehová. Dios nos dice que básicamente utilizó a a Babilonia, a Nabucodonosor, para castigar a Tiro, y en recompensa por eso Dios le entrega a Nabucodonosor la tierra de Egipto. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Esto lo extraemos de un cierto teólogo, a grandes rasgos extraemos la idea. Al volver los cautivos, Egipto nunca recuperó su grandeza después de estos 40 años. Como Dios profetizó, su gloria y orgullo quedarían definitivamente aplastados para siempre. Unos pocos años después, en el 525 a.C., los persas conquistaron ya a Egipto como un país debilitado. De hecho, es interesante ver esto a nivel histórico profético. Persia, simbolizado por este oso que cojeaba de una de las patas con 3 costillas en la boca. Bueno, una de estas 3 costillas era Egipto. Este país debilitado fue conquistado y después luego vienen la dinastía tolemaica, etcétera, etcétera. Se estableció una dinastía persa en ese momento, los Cambises. Dios ya había dicho que no habría más príncipe propio de esa tierra, y se cumplió. Llegaron luego los griegos bajo Alejandro Magno, derrotan a los persas, establecen la nueva dinastía griega, la tolemaica. Egipto siempre estaría ahora a cargo de extranjeros, ya no iban a ser las dinastías propias de la tierra de Kemet de Egipto, sino reyes extranjeros. La famosa reina Cleopatra era
estirpe de los Ptolomeos, no era de estirpe egipcia, era griega. Y con la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., pues se terminan los faraones y Egipto pasa a ser regido ahora por gobernantes romanos. Entonces el poder de Egipto termina directamente ahí, como la profecía dijo. ¿Por qué es relevante esto? Les digo, a nivel escatológico tiene mucho que ver. En las profecías que continúan. Vamos a Ezequiel 32. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas, con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red, con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, y te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya sacado, según la versión King James, cubriré los cielos, y haré entenebrecer tus estrellas. El sol cubriré como nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Este versículo hay dos formas de entenderlo. Una versión poética, donde de alguna manera tal vez exagerada se está describiendo, o poética, cómo se va a conquistar Egipto y lo que va a sentir la gente simbólicamente. Esa conquista de Egipto a manos de Babilonia será como si Dios cubriera los cielos y les ocultara las estrellas, y el sol se oscureciera y la luna no brillara, figurativamente. Pero podría entenderse también como una profecía de doble aplicación escatológica. Suena muy similar a ciertas palabras que Jesús utilizó como señales de su venida. ¿Será que esta profecía podría tener una doble aplicación en relación a Egipto en un futuro? Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Si vemos el contexto, pareciera indicar que no, porque el contexto es lo que vimos en la profecía anterior, es como una reafirmación. Egipto sería conquistada por Nabucodonosor. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Voy a hacer una pausa aquí. Esta profecía es relevante porque directamente nos va a hacer unas referencias indirectas, o tiene muchas similitudes, con la profecía de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 nos narra el conflicto entre reyes del norte y reyes del sur. Los reyes del sur directamente es Egipto, principalmente en la dinastía tolemaica. El rey del norte es el imperio seleucida. Sin embargo, es digno de notar que en algún momento el imperio seleucida se va a convertir en Roma, y luego en la Roma papal, que es la Babilonia espiritual. Y lo que vemos reflejado aquí es una Babilonia contra un Egipto, un rey del norte contra un rey del sur, símbolos de dragón para ambos lados, tanto para el norte como para el sur. Y casualmente la profecía pertoca el tema de Cleopatra. ¿Por qué? Porque se nos profetiza que Egipto no volvería a tener un rey propio. Vemos en la dinastía tolemaica a Cleopatra, la reina egipcia, que es muy famosa, pero que literalmente aparece como una hija de mujeres en Daniel capítulo 11. Entonces, de alguna manera esta profecía es muy similar a aquella, pero esta profecía es pasado, y la profecía de Daniel 11 se cumple a lo largo de un plazo histórico más amplio, que aún tiene partes a futuro. Continuamos en la lectura. El rey de Babilonia vendrá sobre ti con su espada. Con espadas de fuertes hará caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas. Ni más la enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia la enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite. Dice Jehová el Señor:
cuando asuele la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Vemos otra vez el carácter de Jehová. Aquí dice que va a matar a todos y la realidad es que no fue algo literal, sino es el lenguaje hiperbólico que se utiliza desde los tiempos de Moisés. Cuando se dice ve y mata a todos, no era un todos absolutamente. Versículo 16. Esta es la endecha, y la cantarán las hijas de las naciones. La cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a sus hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Ese eres tan hermoso que cae nos recuerda a una endecha, a una profecía contra el rey de Tiro, que está en un doble significado: tú querubín grande y cubridor, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Vemos que Dios habla en un doble sentido tanto al poder literal de la nación como al poder espiritual que está detrás. Yace entre los incircuncisos, versículo 20, entre los muertos caerá a espada, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que lo ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Vemos esta humillación de Egipto finalmente en la tumba, que es muy similar a la que Dios hace de Tiro e indirectamente o en doble sentido a Lucifer. Ahora, en esta batalla, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes están en el Seol? Porque aquí dice que le van a hablar a Egipto los que descendieron y yacen con él en el Seol. ¿Quiénes están? Versículo 22. Allí está Asiria. La antigua Siria, que actualmente abarca el territorio de Siria, Turquía e Irán. En ese lugar está Siria con toda su multitud. En derredor de él estarán sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam. ¿Quién más está junto a Egipto? Elam. ¿Y quién es Elam? Vamos a buscarlo en un mapa. El territorio de Elam es el actual Irán y toda su multitud, dice. Por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A los alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Entonces, en medio de estos está Asiria, que ya vimos qué regiones abarca actualmente, pero también está Elam. Ya hemos dicho que esta profecía ya se cumplió. Lo que quiero es que nos preguntemos si hay una posibilidad de un doble significado. Hasta ahorita el contexto inmediato nos dice que no. Tenemos estos mapas, aquí está la región de Irán y lo que abarcaba la tierra de Irán. Por aquí tenemos el territorio de Elam. Versículo 26. Allí, en el Seol, junto a Egipto, Elam y Asiria, está Mesec y Tubal. Y directamente cuando vemos estos nombres ahí, ya podemos decir que hay una doble aplicación. Porque Mesec y Tubal es una profecía a futuro de Ezequiel. Si tenemos a Mesec y Tubal, quiere decir que hay una doble aplicación para esta profecía. Mesec y Tubal es la actual Rusia, la que va a pelear el Armagedón, y eso todavía no se cumple. Ahí está Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes, y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom. Para los que ya habrán visto y los que no, tenemos un capítulo en este canal. Vayan a la lista de reproducción. Está la de Leviatán, que es esta, y está la de las venas de la historia. En las venas de la historia hay un capítulo
que se llama Camino hacia el Armagedón, y explicamos la profecía de Daniel 11 y aparecen varios de estos territorios. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí están los príncipes del norte. Cuando empezamos a ver este cúmulo de territorios, empezamos a ver que todos estos territorios se aplican más directamente al Armagedón, a un evento final. Recapitulamos cuáles son. Asiria. ¿Qué territorios abarca Asiria? Lo que era la antigua Siria, lo que es la actual Siria, Turquía e Irán, visto en este mapa. Aquí tenemos al gran Irán, Turquía, Siria, aquí está el territorio de Asiria, tenemos a Elam, que directamente es Irán, y van a ser involucrados en ese Armagedón final. Tenemos a Mesec y Tubal, que es Rusia, tenemos a Edom, que actualmente es parte de los territorios de Jordania, y los príncipes del norte, proféticamente, rey del norte, Daniel 11, se refiere a el Vaticano, Estados Unidos y sus aliados. Son los príncipes del norte en plural. Todos ellos, y los idóneos también se incluyen, Líbano, Hezbollah, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos, con los muertos a espada, dice el Señor. La profecía a nivel histórico. 17 años después de la destrucción de Jerusalén y ahora de Tiro, Nabucodonosor conquista a Egipto en el 568 a.C. Durante el sitio de Tiro por 13 años, los tirios habían transportado por barco la gran cantidad de riquezas a sus colonias. Cuando por fin entró Nabucodonosor en Tiro, casi nada de valor quedaba. Tenía que pagar a sus soldados, así que bajo la guía de Dios atacó a Egipto. En la conquista mueren los dos últimos faraones de estirpe egipcia, Jofra y Amoses II, tal como estaba profetizado en Jeremías 44:30. Como Judá, Egipto quedó desierta. Solo volverían los egipcios a su tierra casi al mismo tiempo que los judíos, es decir, cuando los persas conquistan a Babilonia y dejan libres a los cautivos de distintas naciones, incluyendo a los judíos y a los egipcios. Lo que sucede... Ahora, quiero que se note, porque este texto no es mío, este texto es de un teólogo de internet. Lo que sucedió en Egipto tiene un paralelo con los tiempos del fin. Dice Daniel 2:44, y en los días de los reyes, hablando de Europa, y nótese, este teólogo no es adventista, en los días de estos reyes, en Europa, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Todas estas naciones serán reemplazadas por el reino de Dios. Así, Dios se remonta a los tiempos del fin, donde Egipto caerá bajo un nuevo Babilonio, la bestia o el rey del norte, que nos cita Daniel 11:40 y corrido hasta el 12:1. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Antes de seguir esto, quiero aclarar, esto no es de un adventista. Lo que yo he presentado aquí es teología, ahora sí, directamente adventista. Lo que se me hace curioso es cómo dos fuentes distintas llegan a la misma conclusión. Cuando yo me encontré esto dije, vale totalmente la pena ponerlo para presentarlo. Es escatología pura y relacionada a Leviatán. ¿Quién es el Leviatán en el tiempo del fin? Nabucodonosor, por un lado, fue representado como ese dragón que me devoró, dice Jeremías. A futuro, Babilonia. Este Babilonio, la bestia, el rey del norte. Pero también se habla de Egipto, o del rey del sur, como otro dragón. Entonces, literalmente el Armagedón va a ser una pelea simbólica de dragones. Al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará, ya hablamos de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Hoy en día, esas cosas preciosas pues son petróleo, mayormente. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del norte, refiriéndose a Rusia y Asia,
lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, de modo que hay que tomar todo lo que estamos estudiando como profecías de estas épocas o del derrumbe de las grandes naciones, la de Ezequiel y la del tiempo del fin. Una vez muerto el faraón, Dios revela que no descenderá, como pensaban los egipcios, a un maravilloso mundo de plenitud. Los egipcios creían en la vida en el más allá y por eso construían las grandes pirámides para sus faraones, y las enormes tumbas estaban equipadas con todos los lujos y necesidades para la vida más allá. Los egipcios edificaban sus ciudades en los dos lados del Nilo. En el lado derecho estaban las ciudades de los vivos y al lado izquierdo la de los muertos, las necrópolis. Para ellos la muerte solo era cruzar al otro lado del río. Pero esto, según Dios, no era así. Dios les dice que no habría ni gloria ni plenitud de los grandes después de la muerte. Todos morirían y dejarían sus riquezas y su grandeza detrás. Dios revela: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, la tumba a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. De nada sirve lo que tenían. Ahora, lo que estoy leyendo aquí no son mis palabras, son las de este teólogo de internet. Que de hecho parece que es el comentario de Jerónimo. No. Le dice al faraón que irá al mismo lugar que el resto de los grandes reyes e imperios a los que aterrorizó. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Entre los muertos a espada caerá. Traedlo a él y a todos sus pueblos. Allí está Asiria, con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos los que cayeron muertos a espada, y está Elam con toda su multitud, por los alrededores. A estos verá el faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice el Eterno. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud, y yacerán entre los incircuncisos como los muertos a espada. Un autor comenta, aquí es donde citamos a Jerónimo, un padre de la iglesia: puesto que el lenguaje es muy poético, el propósito de Ezequiel no era entregar una descripción precisa de cómo es el más allá. No significa que realmente el rey de Egipto va a estar hablando con los muertos y con estas naciones muertas. Es una descripción poética, como hemos visto, pero este mismo autor concluye que hay una aplicación para el tiempo del fin. ¿Cuál es esa aplicación? De una manera bien sencilla. Las potencias que aparecen en esta profecía las vamos a ver cumpliendo una obra en el tiempo final y prácticamente repitiendo este mismo patrón. Como dice Daniel, esperemos ver próximamente este cumplimiento de una manera más descarada. Según la profecía, en el tiempo del fin, el rey del sur, que directamente vamos a decirlo por nombre, es el Islam. El rey del sur va a pelear con el rey del norte. Ya vimos quiénes eran los reyes del norte aquí mencionados: Vaticano, Estados Unidos y sus aliados, los príncipes del norte. Eso ya pasó, 11 de septiembre de 2001, Islam ataca a Estados Unidos. Después de eso, el rey del norte, Estados Unidos, se levanta como una tempestad, con carros, gente de caballo, extiende su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Esto todavía estamos por ver cómo se cumple de una manera más descarada, directamente con el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. La Etiopía bíblica es el actual Yemen, que por ahí aparece en la profecía. Y también esperemos ver a Rusia y Asia involucrados en esta profecía, porque directamente aquí Ezequiel nos menciona a Mesec y Tubal, que son esos territorios. Entonces esperemos ver por lo menos países relevantes: Turquía, Estados Unidos, Irán, Rusia y Egipto, teniendo un papel importante en este conflicto en el tiempo del fin. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre Isaías 13, pero concluimos por ahora con esto.